Uno de los lugares más emblemáticos del centro histórico de la ciudad de Guatemala es la hermosísima obra arquitectónica, nuestra Catedral Metropolitana, que además hoy es el marco de la actividad que vamos a vivir. No existe ciudad, no existe un pueblo que pueda ver hacia el futuro si no conoce sus memorias. Y por eso, hoy en la presentación del libro Memoria y Compromiso, Iglesia y el Bicentenario de la Independencia 1821-2021, de la mano de Padre José Luis Colmenares, conozcamos todos los detalles de esta obra. Soy el Padre José Luis Colmenares y en esta oportunidad los estoy acompañando en este breve recorrido antes de compartir con ustedes el resultado de una publicación de la Iglesia Católica. Escultura, como esta Virgen del Tránsito maravillosa, en la que vemos también piezas de orfebrería, como esta hermosísima corona que la adorna, o tallas domésticas, como estos Reyes Magos que ustedes ven por acá, adornan nuestro museo para mostrar la hermosísima complejidad del arte guatemalteco iluminado por los temas de la fe. Hacheros de plata como estos, enormes piezas hechas para cuando muera un arzobispo, o piezas como este palio, estos guiones de cofradía, la cruz alta o la custodia que adornan este diorama sobre la procesión del Corpus Christi. Son todas piezas que se encuentran en nuestro museo y que expresan mucho la realidad de nuestra Guatemala y su cultura. Esta tarde nos hemos reunido en este lugar para compartir con ustedes, como parte del Festival del Centro Histórico, una interesante conferencia que espero sea de agrado de todos ustedes. Piezas de distintas épocas, incluso hasta estos atriles maravillosos, obras de arte excelsas de la orfebrería guatemalteca, muestran hasta dónde llegó la destreza de nuestros artistas. Bueno, pues los invitamos a conocer este museo, a la vez que a disfrutar del Festival del Centro Histórico en su edición número 23. Aquí empezó todo. Se acerca el bicentenario de la independencia de nuestros países centroamericanos. Recordémonos que la palabra independencia se refiere a la cualidad de ser independiente. Y ser independiente significa no depender, que no se depende para hacer algo de otra persona o de otra realidad. Lo cual no quiere decir que no se necesite a otras personas o a otros pueblos, pero se refiere entonces a la oportunidad que se tiene de promoverse como una persona o un pueblo que no depende en lo sociopolítico de otro pueblo. Es como los hijos, cuando van creciendo, finalmente llega un momento en el que quieren ser independientes. Para eso necesitan por lo menos llegar a la mayoría de edad, por lo menos empezar a trabajar por sí mismos, por lo menos dejar la casa de sus padres y empezar a vivir propiamente como personas autónomas, ¿verdad? Bueno, en el campo sociopolítico, la independencia es la formación, o también podría ser la restauración, de un país inmediatamente después de la separación de otro, del cual formaba parte. Como concepto político, la independencia se creó
desde la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776, como respuesta al colonialismo europeo que vivieron también en ese país del norte. Y luego se extendió la idea con la Declaración de Independencia de muchos países hispanoamericanos que dependían del Imperio Español después de las guerras independentistas que tuvieron lugar desde 1810 hasta 1821 más o menos. Bueno, poco a poco el concepto se fue relacionando con lo que significa el principio de la no intervención y también el derecho de la autodeterminación de los pueblos del mundo. Somos países ahora independientes. Se denomina Independencia de Centroamérica a la conmemoración que cada año hacemos los países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, del momento de la firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821. Sin embargo, decir 15 de septiembre de 1821 significa decir una fecha, que sin embargo tiene que ver con todo un proceso de varias décadas en las que se gestó esa final separación de la corona europea. Para nosotros los centroamericanos, el 15 de septiembre es como la fecha, el parteaguas que nos colocó al margen de la corona española y que nos hizo empezar un proceso que poco a poco y con diferentes momentos nos llevó hasta lo que ahora se llama la República de Guatemala y también, en este caso, del resto de países de Centroamérica. Estamos acercándonos a la celebración del Bicentenario, de ese momento, de la firma del Acta de Independencia. De esta forma, el Bicentenario debiera ser para nosotros ocasión para detenernos y reflexionar sobre cómo vamos viviendo de acuerdo a los ideales de libertad que se esgrimieron en aquel momento histórico. La Iglesia Católica, que es fiel a su misión de pastoral al pueblo de Dios, no puede ser ajena a esta celebración, no solo porque la mayoría de los que se independizaron eran católicos, sino también porque la propia Iglesia fue un actor importante en el proceso de la independencia y ha acompañado el surgir de nuestra patria y de todos los demás países centroamericanos desde los albores de lo que es ahora nuestra guatemalidad. Desde el momento en que los pueblos autóctonos se encontraron con los españoles conquistadores, está presente la Iglesia en estas tierras. Y por eso la Iglesia ha visto surgir lo que es Guatemala y sus peculiaridades culturales y sociales. Y por eso las acompaña y por eso es parte de eso. Del suceso fortuito del encuentro de dos mundos, del encuentro del mundo maya con el mundo occidental, surgió lo que aún hoy define lo que somos. Surgió ese gran árbol en el contexto del gran bosque que son todos los demás pueblos de nuestra Iberoamérica. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala, que siempre están atentos a los signos de los tiempos, pidieron por eso a la Comisión de Cultura de la Conferencia Episcopal el estudio y redacción de una serie de artículos que pudieran iluminar este bicentenario y el periodo independentista, más allá de simplificaciones, porque es muy fácil hacer una caricatura de todo lo que vamos viviendo, pero la verdad es que el proceso de la independencia merece un estudio serio e interesante y también para la Iglesia importante porque debemos conocer de qué forma la propia Iglesia tuvo que ver en eso y ha continuado acompañando al país. De ahí pues que la Comisión de Cultura emprendió la tarea de estudiar este tema, de consolidar un círculo de historiadores que dieran lugar a unos volúmenes que pudieran mostrar eso,
la relación entre la Iglesia y la independencia de nuestros pueblos. Y de allí nació este volumen que hoy presento, La Iglesia y el Bicentenario de la Independencia, 1821-2021. El título de toda la obra es Memoria y Compromiso. Memoria y compromiso. Memoria, que se refiere a hacer presente aquello que sucedió para nuestro tiempo. Y compromiso, a partir del estudio de cómo fue nuestra independencia, nosotros seguir consolidando el proceso de constituirnos en países de veras libres, de veras autónomos, de veras sociedades en donde podamos llegar algún día a vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. Este que les presento hoy es el primer volumen y se llama Tiempo de Cambios 1767-1811. Pretende este primer volumen mostrar todos los antecedentes que dieron lugar al fenómeno independentista. Interesa a nuestros pastores comprender el sentido de la independencia a la luz de la historia de nuestros pueblos y rescatar aquellos valores auténticamente evangélicos y originarios en la concepción de lo que hoy llamamos Guatemala. Y entre ellos, el Evangelio de Jesús, vida para nosotros como es para todos los seres humanos. La Comisión de Cultura de la Conferencia Episcopal convocó por eso una serie de historiadores y profesionales en sus diferentes ramas con el objeto de plantear diversos caminos para acercarnos a ese tiempo de independencia. De varias reuniones con estos especialistas nació el proyecto de realizar estos dos grandes volúmenes, de los cuales hoy presento el primero. La relación de la Iglesia Católica con el proceso de independencia está mediada por una parte por la memoria de aquello que fue forjado desde la llegada hispana a las costas de estos pueblos y en su momento por la comunidad de los discípulos de Jesús que se unieron a la empresa de llevar el Evangelio de Jesús más allá de las fronteras. Y en segundo lugar, también está vinculada con el hecho de construir a partir de lo que se comprenda un verdadero compromiso de fidelidad a esos valores que se vivieron en ese tiempo. Cuando se realizó la independencia de estos nuestros países centroamericanos, la religión cristiana estaba ya bien implantada, como se desprende de la hermosa figura del Papa Pablo VI en su carta Evangelii Nuntiandi, no como un barniz exterior y superficial, sino penetrada en la propia entraña de lo que nuestros pueblos fueron y son actualmente. Por razones metodológicas se dividió este estudio en dos grandes volúmenes que responden a su vez al mismo número de momentos históricos. El primero, 1767 a 1811, es decir, antes de la independencia, y el segundo durante la propia independencia y después de ella. Así pues, siguiendo esta división, presentamos ahora el primer volumen que ya está impreso bellamente y que se va a complementar con el segundo volumen de Tiempos de Cambio. En el primer volumen empezamos con una reflexión del doctor Mariano Fazio de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma sobre cómo fue el proceso evangelizador en el continente americano, empezando en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Allí se examinan los métodos evangelizadores y sus resultados, más allá de la impresión que se tiene de muchos de que la Iglesia pudo haber sido como un motivo más de explotación para nuestros pueblos. Se examinan los métodos evangelizadores desde el punto de vista religioso y pastoral, pero también su aportación en los campos de la educación, la filosofía, la ciencia y la costumbre. Posteriormente se presentan distintas temáticas
no solo de índole eclesiástica naturalmente, sino también política y cultural, para evidenciar cuál era la realidad de la Capitanía General de Guatemala y su estructura social y religiosa en el contexto de lo que iba sucediendo paralelamente en ella, que consistía en una lucha constante por el control, especialmente económico, y sobre todo entre los criollos y peninsulares, y entre las provincias y los que regentaban el monopolio comercial en la capital, y también la relación con la corona española. Todos temas muy interesantes, ¿verdad? Cómo se relacionaban criollos, es decir, españoles ya nacidos en el continente americano, y peninsulares, es decir, los propios españoles, por el control de las colonias. Luego, cómo se relacionaba, por ejemplo, quien dominaba la política desde la capital y las distintas provincias, por ejemplo, todo lo que sucedía en Nicaragua o en El Salvador, por ejemplo, la centralización comercial que lastimaba los intereses, por ejemplo, de los ganaderos nicaragüenses. Interesa contextualizar el momento independentista lo mejor posible. ¿Para qué? Para que entendamos qué era lo que buscaban al independizarse. Y por eso se suceden en este volumen diferentes temas. Tenemos un artículo escrito por el padre Norman Bercián de la comunidad salesiana sobre la filosofía, la educación y la salud en este periodo. También el estudio y análisis sobre la evangelización, tal y como se entendía en aquel tiempo, eso lo escribió el doctor Horacio Cabezas Cacarche. Asimismo, cómo era la vida sacramental, es decir, cómo era la vida cristiana en Guatemala a partir de los escritos de los distintos obispos y sus visitas pastorales. En particular, de los escritos del obispo don Pedro Cortés y Larraz, el que gobernó la Mitra de Guatemala inmediatamente antes del traslado de la capital a su nuevo emplazamiento. Luego sigue un no menos interesante artículo especializado sobre la vida en la comunidad cristiana, resaltando particularmente la secularización de los curatos y doctrinas en el arzobispado de Guatemala desde 1743 hasta 1811. Este artículo lo escribe Alejandro Conde, especialista en archivos eclesiásticos. Además, era necesario poder descubrir cómo era la vida económica y el comercio en aquellos días en la Capitanía General de Guatemala. Esta tarea correspondió a dos grandes historiadores, el doctor José Molina Calderón y el doctor Johan Melchor, ambos distinguidos y connotados historiadores guatemaltecos. También fue indispensable incluir otros aportes que pudieran describir la vida y cultura de nuestros pueblos, y de allí que se incluye en este volumen un artículo sobre la vida comunitaria de los laicos, no solo de los sacerdotes o de los religiosos, especialmente tal como se planteaba a partir del modelo de las hermandades y cofradías, que era el modelo común en aquellos tiempos. Este tema fue desarrollado por el connotado historiador don Flavio Rojas Lima. Del mismo modo, revisamos un poco la importancia del patrimonio artístico religioso en la evangelización, y esta excelente descripción fue escrita por doña Ana María Urruela de Quesada, a quien debemos también el inestimable servicio de haber sido la editora final de todo el volumen. Asimismo, se lee un magnífico ejemplo de la forma y expresión estética de la arquitectura religiosa de los monasterios en un ensayo del arquitecto Marco Antonio To, hasta hace algunos pocos años conservador de la ciudad de la antigua Guatemala. Incluso entramos en la música. Tenemos un artículo del doctor Dieter Lenoff señalando la música como instrumento evangelizador en el arzobispado de Guatemala, especialmente
a finales del siglo XVIII. Y completa este volumen un ensayo interesantísimo sobre la etnobotánica religiosa, es decir, sobre cómo se utilizaba de las plantas en la evangelización. Este ensayo lo elaboró el doctor Miguel Torres, refiriéndose, por ejemplo, a los esquizúchiles en la ciudad de Santiago y deteniéndose un poco en el árbol reliquia sembrado por el santo hermano Pedro y que, como ustedes saben, este año colapsó y sin embargo está empezando nuevamente a florecer. Quisiéramos lograr a través de este libro que al final de su lectura todos tuviéramos un panorama lo más completo posible de cómo era la vida del reino de Guatemala antes de la independencia, para que comprendamos cómo había crecido el espíritu de nuestros pobladores y cómo se acogieron las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, que finalmente fueron las que animaron los procesos independentistas de todos los países iberoamericanos. Y conocer la situación global que se daba en el momento de la independencia y a partir de ese momento cómo se vivieron esos ideales. Por eso es que esta conferencia solo quiere ser una motivación para conocer el libro y sobre todo para unirse a las próximas charlas, ya que a partir de ahora vamos a tener una charla cada mes con cada uno de los artículos del libro, como preparando un poquito nuestra mente y nuestro corazón a la celebración del bicentenario de la independencia. No quisiera terminar sin antes leerles un trozo escrito nada más y nada menos que por el Papa Francisco, cuando todavía era el cardenal obispo de Buenos Aires, Argentina. Él escribió el prefacio para un libro muy interesante del licenciado Carraquiri y que se titula El Bicentenario de la Independencia en los Países Latinoamericanos. Y en ese prefacio dice el Papa: pueblos que viven un presente que les exige un compromiso con el pasado y el futuro, un pasado recibido para hacerlo crecer y transmitirlo a los que nos sucederán. En una frase que causa tensión, alguien expresó que el presente no es solo lo que recibimos de nuestros padres, sino también lo que nos prestan nuestros hijos para que luego se los devolvamos. Un presente recibido y prestado a la vez, pero un presente que es fundamentalmente nuestro. Hacerse cargo de él es hacer patria, lo cual es muy distinto de construir un país o configurar una nación. Patria necesariamente entraña una tensión entre la memoria del pasado, el compromiso con el presente y la utopía que se proyecta hacia el futuro. Y esta tensión es concreta. La Iglesia, en el documento final de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano, asume esta percepción histórica de los pueblos del continente, consciente de que lo concreto católico, que responde a la encarnación del Verbo, de veras es constitutivo de una realidad que es nuestra realidad latinoamericana. Es decir, que la Iglesia está tan profundamente unida con la identidad de los pueblos de América Latina que verdaderamente sus valores son los valores de estos pueblos nuestros que se acercan a celebrar el bicentenario de su independencia. Bueno, pues espero que todos podamos interesarnos en este tema. Para eso está este volumen que puede ser conseguido por todos ustedes y que vamos a ir presentando mes a mes en estas conferencias que, primero Dios, van a ser auspiciadas por la Municipalidad de Guatemala y que empiezan hoy en el marco del Festival del Centro Histórico. Muchas gracias a todos por su atención
y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Espero que lo hayan disfrutado al máximo. Qué mejor que tener de las manos de los artistas, de los maestros verdaderamente, cada una de estas actividades que fue planeada especialmente para ustedes. Y para que tengan más todavía sobre las próximas actividades y no se pierdan ni una sola, lo que tienen que hacer es visitar el www.festivaldelcentrohistórico.com y allí usted encontrará más actividades de muchos más maestros y por supuesto de cada una de las categorías que engloba el arte y la cultura. Muchísimas gracias por haber disfrutado y habernos acompañado. No se pierda todo lo que continúa en el marco del 23º aniversario del Festival del Centro Histórico.